Juana de Castilla se encontró en los intensos siglos XV y XVI como hija de la realeza española que dirigía los reinos entrelazados de Castilla y Aragón. Nació rica, pero como tercera hija no esperaba ningún poder real. Sin embargo, a medida que ocurrían varias tragedias en su vida, se acercó cada vez más al poder y comenzó a desmoronarse bajo la presión. Lidió tan mal con la situación que se dice que se perdió debido a una enfermedad mental, lo que le valió el título de Juana la Loca. Juana se casó a los 16 años. Juana era hija del dúo de poder conformado por el rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla. Aunque joven para los estándares actuales, no estaba fuera de lugar que una adolescente de la realeza se casara. Y fue en 1496 cuando Juana se casó con Felipe de Flandes, de 18 años, hijo del futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I. Fue un matrimonio políticamente importante, en una familia muy empeñada en fortalecer España y sus relaciones con otras potencias europeas. Los problemas matrimoniales pudieron enloquecer a Juana. Los problemas con Felipe seguramente contribuyeron a los sentimientos de aislamiento y privación de derechos de Juana. Al principio, los dos estaban tan enamorados el uno del otro que le ordenaron a un sacerdote que los casara en ese momento para que pudieran ir directamente a las actividades de la noche de bodas. Más tarde tendrían 6 hijos juntos, incluidos 2 futuros emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que las 4 hijas restantes se convertirían en varias reinas. El problema fue que Felipe era bastante inquieto y promiscuo, y además no lo ocultaba, lo que puede explicar algunos de los arrebatos de Juana. Parece que primero sufrió episodios de ira y depresión en este periodo de tiempo. Además de eso, Felipe también trató repetidamente de controlar a su esposa a medida que se volvía más poderosa políticamente, lo que puso más presión sobre su matrimonio. Tras una serie de muertes de familiares, Juana se convirtió en heredera de 2 reinos. Nadie esperaba que Juana obtuviera algún poder político real en su vida. Después de que sus padres murieran, su hijo Juan se haría cargo. Si ocurría lo peor, siempre quedaba la hermana mayor del grupo, Isabel de Asturias, por no hablar de sus propios descendientes. Pero Juan murió en 1497. Parecía que su joven esposa, que estaba embarazada en ese momento, daría a luz a un heredero. Sin embargo, la pequeña hija de Juan nació muerta. La línea de sucesión pasó a Isabel de Asturias, quien murió al año siguiente después de dar a luz a su hijo Miguel. Los tronos habrían recaído entonces en él, pero el joven Miguel murió en 1500. Por lo tanto, todo quedó en manos de Juana, que ahora era la heredera no solo de Castilla, sino también de Aragón. De repente, esto convirtió a Juana en un jugador de poder mucho más prominente en Europa, y también en un objetivo político. Muy pronto, incluso los miembros de su familia estaban mirando a Juana como un rival potencial. El comportamiento de Juana era alarmante. Su problema mental parece haber comenzado cuando Juana visitó a su madre enferma en 1504. Por alguna razón no revelada, las dos pelearon y Juana, que no había estado comiendo ni durmiendo con regularidad, quería regresar a Flandes de inmediato. Sin embargo, esto significaba que tendría que viajar por Francia. Como Castilla y Francia estaban en guerra, tratar de regresar a casa por esa ruta se consideró peligroso. Por lo tanto, a Juana se le prohibió irse. Juana reaccionó gritando y golpeando el edificio donde estaban sus caballos. Luego se quedó despierta toda la noche en señal de protesta y se negó rotundamente a cualquier ayuda. Según muchos relatos, esta fue la primera vez que exhibió lo que algunos consideraron un comportamiento irrazonable. Además, su fijación con la infidelidad de su esposo Felipe puede haber sido una señal temprana de inestabilidad. De cualquier manera, parece que las acusaciones de su locura surgieron mucho después de su matrimonio, alrededor de 1504. La muerte de su esposo hirió seriamente a Juana. Parece que la salud mental de Juana empeoró después de la muerte de su esposo. En ese momento, ella ya estaba convenientemente loca.
Lo suficiente como para que, tras la muerte de su madre, tanto Fernando como Felipe acordaran que Juana debería ser expulsada como gobernante de Castilla. Fernando finalmente renunció a su reclamo y permitió que Felipe se convirtiera en regente de Juana. Entonces, Felipe murió. Según los informes, una Juana embarazada se negó a separarse de sus restos mientras los llevaban a su lugar de entierro en Granada. Se dice que Juana continuó hasta el punto en que dejó de bañarse y no dormía en la cama, todo en un esfuerzo por permanecer cerca del cuerpo de Felipe. Pero es muy posible que la historia de una Juana profundamente inestable y triste que sigue macabramente el ataúd de Felipe sea una invención política. Juana, en realidad, estaba decidida a enterrar a Felipe en Granada, y eso podría haber resultado ser un inconveniente político para Fernando, que quería que su ex yerno fuera depositado en otro lugar. Su padre le arrancó el poder a Juana. Aunque no tuvo éxito en intentos anteriores de tomar el poder sobre Castilla, Fernando se convirtió en el gobernante de facto de la región cuando encarceló a Juana en un monasterio en 1506, poco después de la muerte de Felipe, y los rumores de su locura comenzaron a circular más ampliamente. Ella le permitió convertirse en regente en 1507. Sin embargo, debe haber sido una negociación bastante tensa, ya que Juana se mantuvo escondida en un castillo y permitió muy pocos visitantes. Se dice que su propio padre la visitó solo 2 veces más en su vida. Nadie está seguro de qué enfermedad mental puede haber sufrido Juana la Loca. Debido a las complejidades políticas de la época y los registros poco claros, no se sabe a ciencia cierta qué tipo de trastornos podrían haber afectado a Juana. Según su historial familiar, algunos investigadores sospechan que su enfermedad puede haber tenido un componente genético. Su abuela, Isabel de Portugal, fue encerrada en un castillo por su propio hijastro, quien afirmó que su madrastra padecía una enfermedad mental y necesitaba ser contenida. También el nieto de Juana, Carlos, y su bisnieta, María, lucharon con su salud mental. Los informes de sus estados de ánimo intensos y reacciones dramáticas, incluso violentas, a varios eventos de la vida pueden indicar un trastorno límite de la personalidad. Su estado de ánimo también podría estar relacionado con la depresión o el trastorno bipolar, quizás exacerbado por un sistema de apoyo deficiente y una vida generalmente estresante, en medio de una gran lucha por el poder en Europa. Algunos incluso suponen que puede haber sufrido esquizofrenia. Sin embargo, en última instancia, no podemos estar seguros de qué pudo haber afectado a Juana. Sin la posibilidad de que ella se reúna con un psiquiatra moderno u otro profesional de la salud mental, es imposible diagnosticarla con precisión. Es posible que Juana la Loca no estaba tan loca después de todo. Con las presiones de una familia despiadada y múltiples tronos, no es de extrañar que Juana haya actuado con miedo, ira y desesperación. Así también, la cascada de muertes familiares, desde sus hermanos hasta su madre y su amado y problemático esposo, podría haber sacudido a Juana hasta la médula. También hay que recordar que Juana y Felipe tuvieron 6 hijos en el transcurso de su matrimonio de casi 10 años, lo que significa que ella a menudo estaba lidiando con el estrés del embarazo y el parto, además de todo lo demás. Muchos también señalan que la supuesta mala salud mental de Juana era una excusa conveniente para que los familiares masculinos de ella ejercieran el poder en su lugar. Atrapada entre personas tan hambrientas de poder, no es de extrañar que una mujer ya vulnerable haya sido marginada aún más y considerada loca para simplemente sacarla del camino. El hijo de Juana la mantuvo prisionera. Tras la muerte de su padre en 1516, es posible que Juana esperara conseguir por fin su libertad, suponiendo que fuera lo bastante consciente de su situación como para querer salir de su encierro en el castillo de Tordesillas. Sin embargo, su hijo Carlos demostró ser más de lo mismo, manteniendo a su madre en prisión por el resto de su vida. Finalmente murió aún encarcelada en 1555 a la edad de 75 años, después de décadas de estar casi sola en sus habitaciones. Un poder que ella nunca pidió le fue dado por el destino, propiciándole el peor de los finales.
Por eso, mis queridos blabladores, la trágica vida de Juana la Loca hoy se ha ganado un puesto en los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.